tenis en el Wii con Chuck en la casa de un Brentford. ¿Por qué te gusta estar con ese tipo? ¿Con Brentford? Buenas tardes, jóvenes. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ya está habilitado el foro 7 y 8, por favor, vayan respondiendo. O con esa. No quiero. Está, doctor. Fuerte, está bien tomado. A la gente que está ingresando, ya está habilitado el foro 7 y 8, vayan respondiendo. ¿Me van confirmando? Listo, doctor. Muy bien, gracias. Listo, doctor. Listo, doctor. Muy bien. Vayan bajando las presentaciones para ir viendo y para seguirme.
Vamos confirmando el resto de la gente. Listo, doctor. Listo, doctor. Listo, doctor. Ok. Vamos viendo las presentaciones, por favor. ¿Cómo estamos con el resto de la gente? ¿Ya estamos? Listo, doctor. Listo, doctor. Un ratito, Ok. doctor. Doctor, una pregunta. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. En la pregunta del foro dice, ¿usted sabe lo que es un centímetro? ¿Es centímetro o centímetro? Ah, centímetro. No lo he entendido. Dice sedimento. Sedimento. ¿Se entiende diferente la palabra sedimento? ¿O no entendí la pregunta realmente? Ok. Ya estamos empezando la clase entonces. Hoy vamos a hablar del tema 7 y del tema 8. El tema 7 es bastante corto y el otro también lo es. Así que vamos a hablar de lo que ustedes ya están haciendo en el foro. La palabra sedimento. ¿Sí? A veces entendemos diferente la palabra sedimento o algunos ya tienen conocimiento sobre esa palabra. Vamos a ir viendo la importancia del proceso de sedimentación que tiene que ver con un procedimiento. Cuando hablamos de sedimentación, es un procedimiento. Si hablamos de sedimento, es un material, ¿ya? Para que vayamos diferenciando. Y viene del latín sedimento, que significa materia. O sea, vamos a hablar de lo que es los solutos y los solventes. Entonces, en este caso, el sedimento viene a ser el soluto, esa materia que está dentro del solvente y hablamos de una solución. Por lo tanto, este proceso también es parte del concepto de las soluciones, pero se lo ha separado porque tiene una connotación especial. Vamos a ir viendo que el proceso de sedimentación es nada más que la mezcla de un soluto con el solvente y que por un proceso de agitación o de mezcla profunda y se lo pone a descansar, puede producirse un proceso de decantación. Significa que el soluto ha de ir al fondo por proceso gravitatorio hasta que todo el material soluto quede en la base. A ese proceso de trasladarse todo el material disperso en el solvente
hasta que llegue al fondo del tubo, del vaso, donde esté incluido, pues se llama sedimentación. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la definición que debemos entenderla en forma macro. La significación en medicina es importantísimo, porque vamos a agarrar una solución muy importante, que es la sangre. La sangre es un fluido que tiene plasma como solvente, y como soluto tenemos varios elementos importantísimos. Entre ellos tenemos a los glóbulos rojos y blancos. ¿Ok? Bien, todo esto, si entra en un proceso de agitación y después lo ponemos en proceso de descanso para que exista la precipitación de los glóbulos rojos hasta el fondo del tubo donde está contenido, a eso lo vamos a llamar sedimentación. Y para fines clínicos tiene que llamarse velocidad de sedimentación globular, el BSG. Este término es importante porque va a permitir identificar algunas patologías que pueda tener la persona. Hay factores importantísimos que hay que ir dando cuenta sobre esto, porque al ser un proceso físico, por lo tanto, puede estar afectado por varias razones. A lo mejor estamos hablando de factores externos que, como la temperatura del medio ambiente, el tiempo de preparación o de extracción o material con el cual se está trabajando, el tubo de ensayo o un vaso o un matraz, cualquier material que estemos utilizando no esté adecuadamente limpiado, pues va a ocasionar problemas. También podemos hablar de que procesos internos, que las personas por alguna razón tienen algún tipo fisiológico que pueda estar modificando este proceso de decantación. Por lo tanto, los factores inflamatorios, algunas enfermedades o el consumo de fármacos puede alterar este proceso. ¿Cómo es que dentro del aspecto clínico se hace la valoración de la velocidad de decantación o la velocidad globular que en medicina hacemos uso? Va a depender mucho de las personas, de la edad, de la actividad y sobre todo de su estilo de vida. Las personas, no todos somos iguales, ni aún viviendo en la casa, no todos comemos lo mismo, ¿cierto? Entonces, todos somos diferentes. Por lo tanto, desde el punto de vista académico, tanto hombres y mujeres tienen variaciones para poder hacer estos cálculos. La velocidad de sedimentación globular va a depender de los años para el varón, dividido entre 2, y para las mujeres va a depender de su edad más 10, que es un factor correctivo, y dividido entre 2. Entonces, esto nos va a dar valores importantísimos que debemos de considerar para poder valorar. Normalmente es un procedimiento que se hace uso en laboratorio, no se hace en consulta médica, sino que el médico pide que este laboratorio se realice y se llama velocidad de sedimentación globular. Es un test no específico utilizado para identificar enfermedades o para poder monitorear el proceso evolutivo de diferentes enfermedades, que en este caso pueden ser procesos inflamatorios, como la artritis, el reumatismo, la tuberculosis o cualquier tipo de enfermedad que precise de este procedimiento tan simple de hacer evaluación. Vamos a ver que pueden haber factores en los que podríamos trabajar para poder entender este procedimiento de sedimentación. Va a depender mucho también del tamaño que tengan los glóbulos rojos. Y si hay un proceso
deformatorio o que pueda estar modificado a su tamaño normal por cualquier factor, puede ser cáncer, puede ser algún proceso inflamatorio o cualquier cosa que esté ocurriendo, pues ya va a cambiar lo que corresponde identificar, ¿sí? Por tanto, la diferencia entre eritrocitos y plasma también se va a notar para poder hacer estas pruebas. La viscosidad del plasma y la temperatura son factores muy importantísimos que van a permitir identificar la velocidad de sedimentación. Este proceso se lo hace en 3 etapas. La primera es conseguir la muestra, realizar la mezcla adecuada, y esto va a permitir, así como ustedes han podido, no sé si han logrado ver, ¿han hecho prácticas de genética ustedes? Pregunto, para que me entiendan la explicación. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Saben cómo funciona el grupo sanguíneo? ¿Qué es lo que se observa? Anticuerpos. Le doy 100 si me muestra un anticuerpo en el microscopio. ¿Cómo, a ver, explíqueme, cómo han hecho para poder ver el grupo sanguíneo? O sea, ¿lo han visto por video o han visto directamente? Doctor, hablando yo, no vimos porque empezó la pandemia y nunca tuve una clase virtual de genética, entonces no, yo y mi grupo no hemos visto nada. O sea, no tienen experiencia de cómo se hace. No, doctor. Ya, y la gente que me ha dicho sí ha tenido la oportunidad de hacer. ¿Sí? Lo que yo he llegado a ver, doctor, ha sido que le ponen no recuerdo muy bien qué, se saca una muestra de sangre y se ve el espesor de la sangre. Y de esa manera podemos ver si es A o es B o es AB. Ya. Bien, voy a explicarles a grosso modo ese proceso para que me puedan entender, ¿ok? Bien, cuando sacamos una muestra de sangre, puede ser sangre de uno de los yemas del dedo, y hacemos uso de una lámina de vidrio, que es un portaobjeto, y normalmente lo ponemos en círculo con un lápiz graso para depositar la sangre ahí. Son 3 gotas de sangre que deben entrar en esos círculos. O sea, en el portaobjeto se hacen 3 círculos y se ponen 3 gotas de sangre. ¿Sí? ¿Para qué? Para poner un suero encima de la sangre. Va a ser el suero del A, el suero del B y el suero del D. Y así se lo denomina, está marcado en los frascos, los diferentes tipos de suero. Si el A, el B y el D, al mezclarse después de unos segundos, se observa que hay aglomeración, que se van juntando unos con otros, como un proceso coagulatorio, ¿sí? Han visto una sangre coagulada, ¿cierto? Eso sí pueden haber visto cuando se han hecho una herida. Bien, va a suceder una reacción en la que va a aglutinar, esa es la palabra correcta, y en la que vamos a poder observar que la sangre se junta en grupos, ¿ya? Y eso es la aglutinación. Si sucede eso, es que la sangre es del tipo del suero que has reaccionado. Si has reaccionado para el A, va a ser del tipo A. Si has reaccionado para el B, va a ser la sangre del tipo B. Pero si ambos A y B han reaccionado, entonces es de sangre A y B. Entonces su tipo de sangre va a ser AB. En el suero D es el factor RH. El factor RH le va a dar si es positivo o negativo el otro tipo de análisis. Es otro tipo de prueba, ¿ya? Entonces, uno puede ser A negativo, A positivo por el factor RH. Entonces, si el RH, el suero D, aglutina, se vuelve coágulos,
Entonces, está reaccionando con el suero. Eso significa que tiene los anticuerpos que van a permitir hacer eso. Por lo tanto, eso significa que es positivo. Todo aquello que permite aglutinar es positivo. Entonces, ese proceso de aglutinación le va a definir si es A, si es B, si es AB, y en este caso va a ser negativo o puede ser positivo para cualquiera de las tres. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debe observarse al hacer la prueba sanguínea. El proceso de aglutinar la sangre va al microscopio, se puede observar que los glóbulos rojos se van uniendo uno encima de otro como si fuesen monedas, ¿ya? Se van acumulando como si fuesen monedas. Ese tipo de pilas de monedas es lo que se debe observar también en el proceso de decantación. O sea, eso es lo que va a caer al fondo del vaso precipitado o del tubo de ensayo con el cual estamos trabajando. Y pasa a la siguiente fase, que es el periodo donde los glóbulos rojos deben ir a una determinada velocidad hasta el fondo del tubo o del vaso. Eso debe marcarse en función tiempo. Hay que agarrar un cronómetro y medir en qué tiempo termina de hacer todo ese proceso. Una vez que se ha finalizado ese proceso, ya entramos a la tercera fase en la que vamos a medir el espesor de ese acúmulo de glóbulos rojos en forma de pilas de monedas que van a estar ahí asentados en el fondo del vaso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos de medir, el espesor. Esos espesores van a estar para hombres y para mujeres diferentes. Van a ser normales para hombres de 3 a 15 milímetros en condiciones normales. Para mujeres va a ser de 6 a 20 milímetros. Pero si es para una persona mayor de 50 años, puede darse que llegue a 20 para hombres y 30 para mujeres, en condiciones normales, cuando no tienen ninguna afección, no hay problemas, no hay inflamaciones, no hay, qué sé yo, que las bacterias estén atacando el cuerpo, nada. La persona está sana, ¿sí? Pero, ¿qué pasa que si estos valores pueden ser diferentes? Entonces, puede haber un valor de sedimentación que puede estar aumentado, posiblemente hasta 50 milímetros. Eso en la primera hora de decantación, o sea, de precipitación. Y va a depender a las siguientes causas. Es posible que la muestra esté siendo demasiado pequeña y que esté ocasionando falsos resultados, o que la persona tenga anemia, o que la sangre esté con mucha grasa, con mucha gordura, o que la mujer esté embarazada y tenga hormonas ahí funcionando, o que la persona haya salido no hace mucho de un proceso de una cirugía, por decir, o que esté con infección bacteriana, o que esté con cáncer, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que llegue hasta 50 milímetros en la primera hora. Pero si los valores llegan de 50 a 100, certeza que hay inflamación bacteriana, o una infección bacteriana, perdón. O que existen enfermedades tumorales, que sea anémica, que hay daños en el hígado, en el riñón, o que en algún lado del cuerpo hay necrosis, que algunos tejidos estén muriendo por alguna razón, o que tenga artritis reumatoide. Entonces, si va de 50 a 100, posiblemente es uno de esas enfermedades que seguramente tiene el paciente. Pero si va más allá de 100 en la primera hora, ahí ya tenemos la certeza, o está con infecciones grave, o está con plasmocitomas, o tiene polimialgia reumática. Entonces, eso son valoraciones
que seguramente el médico va a tener que pedir otros tipos de laboratorios para poder trabajar con el paciente. Bien, hasta ahí lo que la prueba de sedimentación globular, la velocidad de sedimentación globular puede permitir identificar que posiblemente el paciente tenga alguna de estas cosas. Ya va a depender de la pericia del médico para poder salir de dudas cuál va a ser esto. Y va a pedir otros tipos de laboratorios. Bien, ¿qué podemos entender más de este proceso de sedimentación? Puede haber una reducción en la velocidad, ¿ya? Que no sea muy acelerado, que es demasiado lento. Eso puede ser que estemos en periodos de invierno o que tengamos una concentración de glóbulos rojos muy alta, ¿ya? O que existen patologías que estén causando una deformación en los eritrocitos, o hay un proceso de deshidratación o exitosis. Esos pueden hacer que la velocidad de sedimentación sea exageradamente lenta. Bien, ¿qué sucede en ese proceso de la sedimentación? Normalmente hay un fenómeno físico que se llama fenómenos de superficie. Eso permite que hablemos de dos conceptos, de adhesión, absorción y adsorción. Estos dos términos son importantísimos para trabajar y entender qué está sucediendo. Cuando hablamos a nivel celular, el fenómeno de superficie, va a haber iones, sodios, potasios, calcios, cloros y demás cosas que pueden entrar. Si no logra entrar a las células, por decirlo, van a estar fuera en el espacio y se lo llama adsorción. Pero si logra penetrar, se llama absorción, ¿ya? Por tanto, esos dos términos son diferentes, con D y con el B. Con el D está a los alrededores y con D está dentro. ¿Okay? También estos factores de adsorción y absorción van a podernos determinar el proceso termodinámico que va a generar el equilibrio. Significa que la homeostasis debe funcionar y que por alguna razón no está funcionando cuando está hacia afuera o hacia adentro los iones, ¿cierto? Si hay mayor concentración hacia adentro y que afuera, o que no haya nada adentro y todo esté afuera, es un proceso de equilibrio termodinámico. Entonces, alguna cosa está pasando con el cuerpo humano. La rapidez de la absorción va a depender de la cinética de este fenómeno físico que tenemos que hablar. También hay otro proceso biológico interesante de características físicas, es la cohesión y la repulsión. La cohesión y la repulsión son dos factores importantísimos también. La cohesión significa que van a ir a unirse unos con otros y la repulsión a rechazarse. Entonces, ese fenómeno también puede darse y va a depender de las patologías que tenga el cuerpo humano. Y estos factores también se los puede evidenciar dependiendo del punto de fusión, vaporización o tensión superficial. Los dos últimos términos que tienen que ver con este fenómeno, la cohesión y adhesión. La cohesión es aquel mecanismo que permite unirse cualquier molécula, átomo con el cual se esté trabajando a cualquier superficie, ya sea un vaso, un tubo o algún tejido en particular. ¿Sí? Hay una adherencia, no sé si han escuchado la palabra adherencia. ¿Alguien sabe dónde ha escuchado la palabra adherencia? Futuros médicos. Adherencia, ¿han escuchado alguna vez en algún lado? ¿Sí o no? Hello. Como adherencia bacteriana, doctor. Sí, también puede ser. Otra, ¿alguien ha escuchado la palabra adherencia? Pegarse, doctor, unirse. Pegarse, unirse. Hay factores, por ejemplo, hablamos de cáncer, ¿sí? Hablamos de
de una cirugía donde los tejidos adiposos se han adherido a ciertas superficies, lo que dificulta muchas cosas. Esa adherencia, esa adhesión es el elemento que se está uniendo o agarrando de algo, ¿sí? Eso lo llamamos adhesión. Y la cohesión es la unión entre los mismos elementos, vamos a decir, por ejemplo, moléculas. Las moléculas o átomos entre ellos mismos se están agarrando unos con otros, ¿sí? Es como si tuviéramos un aula física y les pidiera a los estudiantes que están junto a la pared que se agarren de cualquier cosa que tenga ahí la pared para poder sujetarse de ambos extremos, ¿sí? Y los que están al medio, unos con otros tengan que agarrarse de los brazos. Entonces, los que están al medio son el fenómeno cohesión y los que se están agarrando de las paredes son la adhesión, para poder graficar un poquito este fenómeno, ¿sí? Entonces, ese es el fenómeno físico simplificado para que ustedes puedan entender, ¿ya? Ahora vamos a pasar a lo que es la membrana celular. Este proceso de la membrana celular, y lo estuvimos analizando implícitamente. ¿De qué manera debemos de entender a la membrana? La membrana, ustedes ya lo conocen, y ha tenido varias teorías de desarrollo y actualmente la conoce como un mecanismo de fluidez, ¿no? El mosaico fluido. Por lo tanto, esto nos permite evidenciar estructuras grandes que están atravesando y están en la superficie de la membrana. ¿Qué está formando la membrana? La membrana es nada más que fosfolípidos, una camada superior y una camada inferior de fosfolípidos, ¿sí? Entonces, la membrana plasmática es solamente fosfolípidos. Y en medio de ellas vamos a encontrar proteínas, unos de carácter superficial y otros de carácter que están atravesándolas de extremo a extremo. Cada una tiene funciones importantes. Además de eso, vamos a encontrar otros elementos como los azúcares que se van a unir a los fosfolípidos, o los azúcares que se van a unir a las proteínas. Y esa unión permite cumplir otras funciones también. Eso es temática de histología 1, que ya me imagino han llevado. Lo que tenemos que ver acá es las funciones que se desarrollan en la membrana celular desde el punto de vista físico. Vamos a ver, por ejemplo, como mecanismo físico, lo que son los fosfolípidos. Hay algunas características interesantes que debemos observar. Los fosfolípidos estructuralmente son ácidos grasos que tienen glicerol, fosfato y colina. La colina, el fosfato y el glicerol son aspectos rígidas y que están algo endurecidas. Y los ácidos grasos son como si fuesen los brazos o las piernas de un objeto. Son flexibles, son movibles, son como el agua, fluidos, ¿sí? Esto permite hacer lo siguiente. Permite la difusión lateral, significa que pueden moverse en la misma camada, en la misma capa, de un lugar para otro, moverse, ¿ya? Pueden girar sobre su propio eje, eso lo llama rotación, o que puedan moverse al interior de la membrana, como si estuviesen trasladando o hubiese corriente de líquidos que les permiten mover como si fuesen velocidad, ¿sí? O el último movimiento que pueden realizar, trasladarse de la camada superior a la camada inferior. Eso significa que pueden hacerlo un traspaso de un lado a otro, pero eso sucede raras veces, muy raras. ¿Por qué? Eso es con los fosfolípidos. En medio de los fosfolípidos vamos a encontrar colesterol, que también fisiológicamente van a llevar en fisiología para ver cuáles son las funciones importantes de este colesterol. Las proteínas, vamos a ahondar un poquito en este tema. Las proteínas cumplen varias funciones.
Pueden ser canales de transportes específicos, pueden cumplir la función de receptores o pueden cumplir la función de enzimas o de armar estructuras, que son los citoesqueletos, o también darles la identidad celular. Entonces, esos 5 elementos es de cumplimiento de las proteínas. No todas las proteínas cumplen todas las funciones. Hay proteínas para cada una de ellas. ¿Okay? Si hablamos de transporte, pues las proteínas son las encargadas de hacer ese transporte. Pero hay materiales o elementos o solutos que no necesitan de las proteínas y pueden pasar libremente de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Pero en otros casos necesitan a un transportador, o sea, a una proteína, que va a permitir llevar a favor de gradiente de mayor a menor los materiales que deben pasar a través de la membrana. Y eso no necesita gasto de energía. Si hay un gasto de energía, es que seguramente precisa hacer el movimiento en contragradiente. ¿Qué significa eso? Que va a ir a un lugar donde existen muchos, ¿sí? Y eso precisa gastar energía. Y a eso lo llamamos transporte activo. ¿Sí? También vamos a encontrar otro tipo de transporte que puede generarse. ¿Sí? La misma membrana puede hacer una especie de hendidura, que lo vamos a denominar de la siguiente manera. Hace un proceso de invaginación o evaginación. Invaginación es que la curvatura se hace al interior de la célula y la evaginación hacia afuera. Atrapa materiales. Si estos materiales son dañinos, va a cargarse de un líquido que va a destruir este material. Por lo tanto, una vez destruido, lo puede utilizar o lo puede desechar. Depende eso de la célula y de la información que recibe. Estos tipos de células que tienen este mecanismo de transporte, vamos a encontrar proteínas que son altamente especializadas y estos son los canales iónicos. Por lo tanto, estos canales iónicos son altamente selectivos y por cada proteína solo puede pasar un solo tipo de material. En este caso son iones. Son quienes van a verificar de que solo puede pasar uno y no todos los tipos de iones. Para eso van a haber iones positivos y iones negativos. Y entre ellos vamos a encontrar al potasio, al calcio, al sodio, al cloro y otros elementos que son importantes para la función celular. Estamos hablando de la homeostasis, ¿sí? Entonces, ese fenómeno que vimos que se queda afuera o que se concentra al interior va a depender mucho de estos canales iónicos que permitan hacer el equilibrio homeostático. Y eso lo hacen con energía. Y ese tipo de energía lo vamos a denominar para cada uno de estos elementos que va a generar un proceso que lo vamos a denominar potencial de membrana. Significa que hay un umbral de energía que se va a realizar y que normalmente ese potencial energético está en su factor negativo. O sea, a partir de menos 70 milivoltios ha de despegar hasta llegar a 35 milivoltios positivos. Ese proceso se le llama despolarización. Y luego de eso, de llegar a la cima, que llega hasta 35 milivoltios, ha de descender y lo llamamos repolarización. Y puede quedar ahí en estado de reposo hasta que hay un proceso de excitación que se va a dar. Si se queda, se llama potencial de reposo. Entonces, ¿qué va a suceder en eso? Ese factor de despolarización y repolarización se da cuando las necesidades de excitación para que funcione las proteínas específicas, ya sean para potasio y sodio, o lo que denominamos la bomba de sodio y potasio,
se estén activando. Si la función es activa, siempre está funcionando, eso significa que hay un proceso de estímulo muy interesante que está produciendo ese factor, donde se produce constantemente este tipo de movimiento, por ejemplo, en el corazón o en las neuronas que permanentemente están funcionando. Entonces, eso tiene un mecanismo de control, se lo llama el principio de todo o nada. Hay un mecanismo que permite indicar que debe llegar hasta cierto nivel. Si no llega a ese nivel, no pasa nada. Más debe pasar eso para que se realice el proceso de la despolarización. Si no, vuelve a punto cero. ¿Sí? Entonces, el proceso de potencial de acción va a ser continuo, permanente, porque va a transferir, movilizar información que necesitamos hacer. Y ese tipo de información es, por ejemplo, en las neuronas, la transmisión de información que en este momento están recibiendo, ¿sí? Y todo está funcionando. Y las características de estímulo que pueden haber o que se puedan dar tienen varios tipos que se pueden generar. Por ejemplo, se lo llaman estímulos de umbral, subumbral y supraumbral. Esto le permite generar ese mecanismo de acción y que debe respetarse la ley del todo o nada para que exista la conducción de ese impulso. ¿Qué puede causar problemas a eso? Pues de que puedan haber algunos mecanismos que estén causando mal funcionamiento, por ejemplo, la presencia de mielina, o que el diámetro del axón sea diferente al que normalmente debe estar dado por alguna patología, o que la temperatura esté causando algún mecanismo de trastornos en este tipo de impulso o reduciendo la velocidad. ¿Ok? Ese es, en resumen, lo que deben ustedes hacer o entender. Ahora, ¿hay alguna pregunta al respecto? ¿Y está todo comprendido o necesitan alguna aclaración adicional para este tema? ¿O todo está ok? Ok, Doc, todo entendido. 1, Sí, de doctor. 40, Sí, doctor. 2 de 40, Todo bien, doctor. Está bien, 3, doctor. 4, 5, 6, 7, 8, Todo bien, doctor. 9, 10, 11. Está claro, doctor. Todo está claro. Sí, doctor. Me encanta. Claro como el dice, agua, Doc. claro como el agua. Dios mío, espero que en el examen no me digan, no comprendí esta cuestión. Dios mío, me voy a sacar la peluca. Es más fácil. No, Doc, sabes que Me en voy el a sacar, examen me voy a brillo. sacar la peluca que tengo. No, doctor. Se saca los bigotes, Doc, en vez de la peluca. Ahí está, eso vamos a hacer. Vamos a quitar los videos. Por si acaso, vuelvo a preguntar. E aí, Todo Matheus, o está que será ok? que eu crio primeiro? ¿Está todo ok entonces? Um mago, um xamãzinho. Doctor. Dime. ¿Alguien estaba preguntándome algo? ¿Nada? No hay duda. Ninguna duda, Doc. Dios mío, ustedes se asustan realmente. Yo tendría dudas, por ejemplo, necesito que me aclare mi docente preferido. ¿O no hay duda? Ou será que eu crio um mecânico primeiro? Bien, entonces voy a explicar las actividades que tienen que hacer. O animal, meu PC não abre 2 Priston. Ô, Leandro, seu microfone tá ligado, você tá falando aí várias coisas. Sí, no importa, va a estar todo grabado, vamos a hacer escuchar después. Bien, por lo tanto, hay actividades que tienen que hacer dentro del aula, dentro del horario hasta las 3:30, que es aula 7 y aula 8. En el aula 7, de acuerdo a la presentación que acabo de hacerles, ustedes me van a indicar la importancia del proceso de la sedimentación desde el punto de vista clínico-médico, ¿ya? Unas cuantas líneas de lo que ustedes han entendido y dicen qué tan importante es la sedimentación en la clínica médica. En cuanto a la membrana
lo mismo, me van a mostrar la importancia de la membrana celular en los procesos de la biofísica médica. O sea, cuándo sucede eso, cómo funciona, ¿ya? Eso, en palabras de ustedes mismos, me van a hacer ese nivel de comprensión. Cuando me dicen, todo ok, tan claro como el agua, eso significa que ustedes comprendieron y eso me van a redactar en esta parte. Ahora, las tareas fuera de aula, está tarea 7 y investigación 7 y 8. Ustedes tienen un documento base para esta materia que está en formato PDF, ¿ya? Es el texto de la materia. Y en el tema 7, o donde esté hablando de sedimentación y membrana celular, por separado, ustedes me van a desarrollar un tipo de ensayo que va a tener carátula, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. ¿Qué van a poner en la bibliografía? El mismo texto de referencia, y si ustedes han complementado con alguna literatura de internet, me ponen esa literatura, ¿ok? Porque no siempre utilizamos el texto, sino consultamos también internet. Entonces, todo aquello que hayan consultado me pegan. Luego, el de investigación, van a buscar ustedes, para el anterior tema les pedí que todo me hagan en cielo, más el cielo había sido muy pequeño, no había sido tan grande, con razón solo los más santos llegan ahí. Entonces, me van a hacer en algo más grande, que es el infierno, Google Academy. De ahí me van a conseguir la importancia de la sedimentación globular en el diagnóstico médico. ¿Sí? Me van a buscar 5 artículos científicos, van a copiarme las conclusiones y el enlace de donde han sacado esta información. ¿Ok? Siempre bajo la orden tal cual, ¿no, doctor? Exactamente tal como está, es simplemente copiar y pegar. Tan fácil como es. Lo único que voy a revisar bien es que no sean trabajos copiados que otro colega ha hecho. Trabajos similares se anulan, ¿ya? Para ambos trabajos. Así que también para el de membrana celular, me van a buscar en Google Academy la importancia de la membrana celular en la función de la homeostasis. ¿Sí? ¿Qué función cumple la membrana celular? ¿Ok? Tan claro como el agua, como alguien dijo ahí sabiamente. Entonces, si no hay más consultas, quedan liberados para terminar de hacer esas 2 actividades hasta las 3:30. Doctor, yo tengo una consulta. Muy bien, por fin. Usted, al revisar los trabajos, los elimina de la plataforma, ¿verdad? No, no le doy la nota. Eso es lo que le quería decir, si hay alguna manera de que usted nos ponga la nota que hemos tenido en los trabajos que estamos haciendo. Ya del primer parcial ya no, digamos, desde el segundo. Lo que pasa es que termina la fecha y la plataforma se cierra. Y por eso es que no ven sus notas. Claro, pero digamos en las otras materias nosotros podemos revisar y nos sale calificado y al final nos sale una nota y un comentario que nos deja el doctor. Debería de salir eso automáticamente. No nos sale. Bueno, no sé si solo a mí. ¿Alguien les reporta los resultados? Solo me sale la videoconferencia, la clase grabada. No, doctor, a mí tampoco me sale. No le sale. Voy a ver qué pasa con esta. A mí tampoco, doctor. Porque ahí dice, una vez calificados, reportar al estudiante, sí dice. Entonces eso significa que automáticamente el sistema va a indicar al estudiante cuánto ha sido su nota. ¿Sí? Pero eso depende a la dirección electrónica que hayan puesto. Ustedes han puesto su correo electrónico. Entiendo eso, doctor, pero le digo que en su materia biofísica, bioestadística, teoría práctica, las tareas se borran una vez que concluye el tiempo de entrega. Pero en otras materias se esconde, no se borran, se esconde. En otras materias se queda abierta la ventana, la opción de la tarea,
ya no para entregas, sino para ver si ya está calificada en la plataforma, no en la dirección de correo electrónico. Ya vamos a ver de quitar esa opción entonces. Lo que pasa es que yo lo he programado para que se cierre automáticamente, porque hay gente, después de haber pasado la fecha de presentación, sigue entregándome sus trabajos, pese que ya está calificado. Y como ya está calificado, el doctor, me ha salido 0, ¿puedo presentar mi trabajo? Yo ya subí mi trabajo, por favor, considere. Y me vienen con la abuela, con la tía, con el papá, con el presidente, con el papa y con todo el mundo me vienen encima. Ya, entonces ya por esta vez voy a considerar, tengo que volver a entrar a la plataforma. También, doctor, y más cosas. hay una Eso opción. no me gusta cuando alguien utiliza a los familiares para pedir un favor, cuando es una responsabilidad del estudiante cumplir con los plazos establecidos. ¿Ok? Dime, niño. No, yo entiendo esto, doctor, pero hay una opción que el agregar entrega también se habilita a cierta hora y se borra a cierta hora la ventana para que nosotros agreguemos. Exactamente. Entonces, tal vez eso podría ser usted. Podría hacerlo, ¿no? Pero yo soy de las personas que creen creo en las personas. Este es mi gran defecto. Pero voy a tomar en cuenta tu recomendación para no estar así. Y aún así, siempre hay. Y hasta hace media hora que estaba atendiendo a alguien que, por favor, que estaba con un pariente enfermo, que no pudo hacer, por favor, que se considere, que ha intentado hacer la actividad. Cuando el abuelito se enferma o se muere, es grave. No sé si me entiende. ¿Ya? Bueno, de todos modos, voy a ver esa opción que usted me está recomendando para ver, programarlo de esta manera. Pero debería, de todas formas, a la dirección electrónica que ustedes han puesto, llegarles el mensaje, porque la dirección electrónica que yo puse para que me reporte las actividades, porque dice, Luis David Claros Navia acaba de subir su trabajo en la sección tantos, y mi correo está cargado de información de quién están subiendo los trabajos. No, sí, a mí igual me llega ese mail, doctor, de usted ha entregado la tarea de matrícula, materia, tantos. Ahí está, entonces ahí debería de llegar su reporte también. Bien, de todos modos, si ustedes quieren ver en la plataforma, lo vamos a revisar para que vean eso, ¿ya? Ok, ¿alguna otra consulta más que no sea de ese tipo, sino de fondo del temario? ¿Todo está comprendido? Yo tengo una consulta, doc, referente a lo del retraso. Es que una vez envié un trabajo y tuvo de retraso 20 segundos. Ya está fuera de plazo. ¿Sí? Pero dice fuera de plazo, ¿sí o no? Sí, 20 segundos, ¿verdad? Pero Ya, entonces si uno es justo, dijera, mira, chica, llegué 20 segundos tarde, ¿no? Pero Dios es grande, a veces me toca el corazón y tengo que aceptar. Ya está bien, doc. Gracias. Ok, ¿alguna otra consulta más? Si no, vayan a terminar el trabajo y de subir a la plataforma. Entonces vamos a aceptar los plazos establecidos. Fuera de plazos, no hay nota. Goodbye, arrivederci, salón, sayonara. Chao, doctor, hasta luego. Chao, doctor, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Chao, hija. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao.